Llega el momento de hacer un repaso de las noticias que han ido marcando la actualidad de la semana. Hoy nos acompaña Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Y también está con nosotros José Ángel Jimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues 3 temas por delante, los 3 muy interesantes. Vamos ya con el primero de ellos. Trump regresa a la Casa Blanca y amenaza con cumplir sus promesas electorales. eltiempo.com. Trump hace trizas la agenda de acción climática el primer día. El Periódico. Trump legitima el asalto al Capitolio con más de 1.500 indultos a sus perpetradores. El País. Trump pide a los países OTAN que eleven su gasto en defensa al 5%. BBC. Dinamarca refuerza la defensa de Groenlandia tras reiterar Trump su deseo de comprar la isla. El Correo. El Papa advierte a Trump que las deportaciones masivas son una desgracia. ABC. Trump permite las redadas en iglesias, hospitales y escuelas para deportar a inmigrantes. El País. 22 estados interponen demandas para frenar la orden de Trump que bloquea la ciudadanía por nacimiento. El Mundo. Trump implacable en Davos. Exige menos carga fiscal a la Unión Europea, bajada del precio a Arabia y 5% de gasto militar a los países OTAN. ¿Qué consecuencias tendrán estas medidas? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues debe estar agotado Donald Trump, porque ha trabajado muchísimo en sus primeros días como presidente, Dolores. Bueno, pues en español chulo diríamos que ha entrado en el gobierno como elefante en cacharrería. Es evidente que hay grandes diferencias de su primera toma de posesión a esta segunda toma de posesión, y una de las que la marca, y no es poco importante, es la experiencia que él tiene ya y el conocimiento que ella tiene del funcionamiento del gobierno en Estados Unidos. Y otra cosa que marca también una diferencia entre su primer mandato y este segundo mandato es que en estos momentos está revestido prácticamente de un poder absoluto. Nos gustará o no nos gustará, pero es el 47 presidente legítimo de los Estados Unidos, elegido con una amplísima mayoría, más de 77 millones de personas le votaron, y además controla el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Partido Republicano y no pocas asociaciones de ciudadanos. Con lo cual, teniendo en cuenta estos datos objetivos y teniendo en cuenta las peculiaridades de la personalidad del personaje, genera en el mundo, y yo creo que también dentro de Estados Unidos, una situación o un sentimiento de, por lo menos, de incertidumbre, de a ver si hará todo aquello que había dicho que iba a hacer. Y de momento, pues parece que sí, porque evidentemente el primer día firmó cientos de decretos tomando medidas sobre lo que han sido las líneas fundamentales de su mensaje durante la campaña electoral. El otro día leía un artículo, y lo voy a esbozar y en todo caso luego entramos, de cuáles deben de ser las claves para relacionarse con una persona como Trump. Trump es evidente que es una persona bravucona, presume además de ello, dotado de una cierta agresividad, egocéntrico, narcisista, y él mismo, en un libro que habla de él y que se publicó en el año 1987, cuando él era todavía un magnate inmobiliario sin experiencia política, se define a sí mismo como la hipérbole sincera. 2 palabras que en sí mismas entran en contradicción, porque lo hiperbólico es la exageración y lo sincero es lo contrario a la exageración. Pero él mismo dice en este libro que le gusta ser bravucón y que le gusta alimentar los sueños fantasiosos de la gente, porque está convencido de que la inmensa mayoría de la gente no tiene capacidad para pensar a lo grande, pero admira a quienes lo hacen. Por lo tanto, ahí tenemos un detalle de esa personalidad. Además tiene otra cosa, y es que le gusta que le adulen. Y que la adulación no es lealtad, es obediencia. Mide la política como mide su vida, a través de los negocios, y por lo tanto siempre en todas sus decisiones hace ese juego de coste-beneficio. Él defiende una política nacionalista para Estados Unidos, pero a la vez propone el expansionismo. Hemos visto cómo quiere comprar el Canal de Panamá, cómo quiere comprar Groenlandia, cómo quiere anexionarse Canadá, y por lo tanto esa contradicción de defender lo mío,
pero lo de los demás también. Su lema es: lo que me va bien a mí, ya me vale. Entonces, no nos engañemos. Si pensamos que Trump será distinto durante el gobierno de lo que fue en el Congreso, cometemos un error. Y si pensamos que basta con hacerle la pelota, también nos equivocaremos, porque es una persona que exige lealtad absoluta. Y luego tiene otra característica, su personalidad, y es que no tiene paciencia. Y cuando los debates se alargan, cuando le cuesta llegar a una negociación, llega a lo que se llama aquiescencia por agotamiento, que parece que te da la razón, pero luego te da la grande cambiada. Y sino que se lo pregunten a Macron con algunos de los acuerdos a los que parece que había llegado y que luego donde había dicho digo. Por lo tanto, es una personalidad muy compleja, posiblemente digna de una tesis doctoral, que ha entrado a formar parte, a tomar un gobierno y que de momento está dispuesto a aplicar todo lo que había dicho. Y está poniendo contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, a todos los gobiernos, de derechas y de izquierdas. Aquí ha tocado a la Unión Europea, pero también ha llamado la atención a Putin, a Corea del Norte, a China. Por lo tanto, termino como he empezado, como elefante en cacharrería. José Ángel. Lo primero que hay que reconocer es lo espectacular de la política norteamericana. No tiene parangón. Las ondas sísmicas que se producen en Washington y en Estados Unidos afectan a cualquier parte del mundo. Se dice que la política india o la democracia india es la más numerosa o la más importante de la Tierra, solamente por el número, porque nadie conoce o casi nadie conoce sus intríngulis, o que la de la Unión Europea es también por número muy importante, y lo es. Lo que pasa es que es muy compleja. Y eso, la complejidad va en contra pues del gusto muchas veces, ¿no? Porque nos obliga a pensar. Es una política muy interesante, el Parlamento, la Comisión, el Consejo Europeo, que complejiza para el común de los mortales y por tanto a veces se entiende mal. Es una política muy interesante, pero la norteamericana, presidencialista, con dos partidos muy claros, prácticamente podríamos decir que es hollywoodiense. Y se ha visto, ha sido un espectáculo vistoso y la verdad es que incluso daba gusto verlo, ¿no? Cómo visten la política independientemente de la personalidad de Trump. Coincido en parte con lo que ha dicho Dolores en que la Trump segunda parte es parecido a la primera. Yo veo algunas diferencias. En la primera, la elección de Trump fue muy sorprendente. De hecho, hasta la misma noche electoral fue una sorpresa. En esta se veía venir. Y Trump era un advenedizo para la administración política de Washington. Por tanto, esa es una gran diferencia. Ahora ya conoce la administración y ya ha estado 4 años y los norteamericanos incluso le han votado todavía más. Otro punto muy importante, a diferencia de lo que ha dicho Dolores, es verdad, Trump tiene a su favor, evidentemente es el presidente muy votado, tiene el Congreso, el Senado, tiene 27 de los 50 estados a su favor, tiene el Tribunal Supremo, pero hay algunas diferencias que hay que tener en cuenta. Trump es pato cojo, es decir, Trump solamente tiene 4 años. Y los políticos y la política se mide en el cortísimo plazo. Trump estará muy atento a su legado que tiende, por sus primeros discursos, a tener una pinta incluso mítica. Por tanto, tiene 4 años para hacer muchas cosas que no podrá hacer en su mayoría. Y luego tiene pesos pesados en la política que también empezarán a jugarse sus cartas. Hay valores muy importantes como el vicepresidente o el secretario de Estado y muchos políticos del lado republicano que querrán empezar a postularse, quizás ahora no, pero en los próximos años como sucesores de Trump. En consecuencia, la política de su gobierno también va a estar mediatizada por esa cortedad de los 4 años. Impactos fuertes, proyectos legislativos factibles y luego que en el Partido Republicano se van a mover. Y por supuesto en el Demócrata, que ha quedado absolutamente descabezado y sin discurso. Por tanto, la política de Trump va a estar también muy mediatizada a pesar de ese poder que tiene, porque no lo tiene tan claro como un presidente que arranca con una mayoría suficiente. Y ha dejado muy claro
a qué se va a dedicar, independientemente de discursos que, como muy bien ha dicho Dolores, hay que fijarse más en los hechos que en las palabras, porque Trump se diluye en las palabras. La administración Trump se va a centrar especialmente en la economía y en la inmigración. Especialmente en la economía y en la inmigración. Y digo primero la economía porque es lo que más ha repetido en su campaña. La política norteamericana, estadounidense en este caso, está sufriendo una gran inflación, una gran deuda pública. Se ha dicho que es una política Biden economics, es decir, muy centrada en políticas de gasto y de palancas económicas, y bueno, pues el nombramiento de un secretario del Tesoro, como ha hecho, va a tratar de ir por reducción de la inflación, controlar el gasto, bajar impuestos, etcétera. Eso es muy importante. Y también, por supuesto, la inmigración, donde coincido, en este caso sí, con María Dolores clarísimamente, va a entrar como elefante en la cacharrería. Las personas que ha nombrado son halcones y, por tanto, vamos a recibir noticias en Estados Unidos sobre el tema de la inmigración y el crimen. Esas van a ser sus dos patas, independientemente de otras, en las que nos deberemos centrar, porque van a tener influjo especialmente la economía a nivel internacional. Una de las cosas que ha mencionado Dolores también es ese símil entre la política y los negocios para él, ¿no? Vimos que creó una criptomoneda que, bueno, subió hasta valores, se ha enriquecido mucho a nivel personal. También ese nombramiento de Elon Musk, uniendo la búsqueda de ese beneficio en los negocios o en la economía, porque eso va a suponer su enriquecimiento, ¿no? Está también un poco ese miedo, que no mire por el bien de América, sino por el suyo propio. Bueno, él es un magnate de los negocios, es un magnate inmobiliario y, bueno, él en su entrada pues ha querido cumplir una de las tradiciones de Estados Unidos, que parece ser que un presidente cuando entra, bueno, aparte de sus líneas programáticas, tiene que presentar un gran proyecto, y él ha presentado esa gran agencia de inteligencia artificial que ha bautizado con ese nombre de Stargate, ¿no? Rememorando, ¿no?, un poco la guerra de las galaxias. Y eso ya le ha provocado el primer enfrentamiento con su mano derecha, con Elon Musk, que no lo ve nada claro. Eso quiere decir que efectivamente, bueno, pues Trump es un poco imprevisible, es muy teatral, va mucho a sus ideas, y él tiene muy clara cuándo son, y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que no hay discrepancia con José Ángel, cuáles van a ser sus líneas: la inmigración, el negacionismo climático, el fin de esa ideología woke y la gran apuesta por la economía en la defensa de que son los intereses de la economía para América, a costa de lo que sea y de quien sea. Porque precisamente el gran problema que tenía América y que explica que le hayan votado tanto es la gran caída que había tenido la economía, sobre todo en la clase media americana. Ese empobrecimiento es lo que posiblemente le ha dado tanta cancha. También es verdad que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se intenta hacer y otra cosa es lo que se puede culminar, porque evidentemente siempre en una democracia hay frenos políticos. En el Senado habrá el filibusterismo un poco para poder mediatizar las decisiones, y luego, pues claro, que ha planteado medidas que van en contra de la propia Constitución de Estados Unidos. Hemos visto que hay más de 40 países que han presentado recursos de inconstitucionalidad por el hecho de negar la ciudadanía por el jus terra, por el derecho de nacimiento, y solo primar el vis sanguinis. Por lo tanto, yo creo que nos dará mucho que hablar, pero sí que es verdad que esa primera semana está siendo muy intensa, y su intervención en Davos el otro día no dejó ni media duda de por dónde van a ir. También presume de que va a acabar con la guerra de Ucrania, y Zelensky ya se ha puesto un poco a rueda para ver qué puede sacar. Ha llegado después de conseguirse ese alto al fuego, que ya veremos dónde acaba, en Israel y Gaza, porque también Israel se tienta la ropa. Y a Europa nos ha lanzado un claro mensaje: que espabilemos un poco, que no dejemos sola la defensa de nuestros intereses en manos de Estados Unidos. Por lo tanto, es un personaje que yo creo que nos va a dar mucho que hablar, y veremos dónde llega. Sí, sí. Desde el punto de vista efectivamente económico, la economía per se es un gran freno para Trump. Cuando preguntaba si él podía influir
En las criptomonedas o en políticas monetarias, evidentemente, Estados Unidos es monetariamente muy autónomo con el dólar, es una moneda muy fuerte, pero y entra dentro de lo que decía antes del legado de Trump. Evidentemente, Trump, que tiene 78 años, pues dentro de 4 años tendrá 82 y querrá seguir viviendo y, por tanto, bueno, mirará también con luces largas cuál va a ser su vida después del cargo en el que no puede repetir. No puede repetir. Por tanto, efectivamente mirará. Pero la economía y los mercados son un freno para Trump. Trump no puede hacer todo lo que quiera. Se habla del Senado y el Congreso, pero más Senado y Congreso es el mercado internacional, los fondos. Por tanto, hasta el presidente de los Estados Unidos tiene poderes por encima de él, y uno de ellos son los mercados económicos. Va a tomar medidas importantes. Ya ha hablado con Arabia Saudí para reducir el precio del del petróleo. Esto es importante y tiene sentido. Si los países petrolíferos, y Arabia Saudí es el rey en este caso, reducen el precio del petróleo, el gas, que es un producto sustitutivo, también bajaría. Eso lo que produciría es un estrechamiento de los márgenes y de los beneficios de Rusia. Y por tanto, eso pondría un clavo más en la guerra de Ucrania. Tiene sentido, es decir, está bien. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la toma de posesión de Trump es el alineamiento absoluto de las 7 tecnológicas. Esto es un cambio brutal. ¿Quién lo hubiera pensado hace 5 meses? ¿Eso qué significa? Pues que se prevé, y las tecnológicas han girado incluso para sus mismos clientes, el ver en la toma de posesión de Trump a personas como Mark Zuckerberg o incluso calificativos positivos de Bill Gates a las políticas que pretende implementar Trump es sorprendente. Eso significa que también va a apostar por las empresas norteamericanas, por la inteligencia artificial, en temas de desregularización, etcétera. Y por ahí va a ir. Son claves conocidas, veremos, porque como bien ha dicho Dolores, la situación de la economía norteamericana es mucho peor de lo que nos imaginamos, y eso ha sido quizás uno de los factores críticos para el éxito electoral. En eso se va a centrar, y hay cuestiones que pueden ser positivas para los norteamericanos, pero como ya digo, estarán muy mediatizadas también por los mercados. No puede hacer cualquier cosa. Yo creo que sus armas no van a ser los cañones, van a ser los aranceles. Habla continuamente, y el otro día en Davos lo dijo claramente. Ustedes vengan a producir en Estados Unidos y si no, paguen aranceles. Claro y meridiano. El problema de los aranceles es que significan que el precio del producto que entra al lo va a pagar el consumidor. Y lo va a pagar el consumidor. Y que también los aranceles son recíprocos. Si tú me subes el arancel a este producto, la Unión Europea subirá el arancel a este otro producto. ¿A qué producto? A aquel en el que los Estados Unidos es exportador en la Unión Europea. En consecuencia, es un juego muy difícil. Y por tanto, esto de subir los aranceles no es tan fácil. Es un ejercicio casi de cocina creativa. Tiene un buen y un experto secretario del Tesoro que sabe de este tipo de cosas, y por tanto moderará cualquier ímpetu en el tema de los aranceles. Evidentemente, Estados Unidos tiene una política muy diferente a cualquier otro país. Ellos podrán estudiar qué aranceles son críticos para diferentes estados, que les aseguren que en las próximas elecciones pues puedan ser representativas para que sus ciudadanos le sigan votando. Pero eso de subir los aranceles a lo que se quiera, ese juego es de suma cero. Si él sube, los productos se encarecen para los ciudadanos norteamericanos, y por supuesto el resto de países también se lo suben en sus productos críticos. Eso vamos a ver cómo queda. Seguiremos muy pendientes.